Yo creo que es algo que traía en la sangre. Por eso mi interés de participar como artista no era eso, sino era más bien estar en lo público, en la conversación pública. Creo que esa es la parte que creo que detecto que tenía desde que yo era muy chiquita. Cuando dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué universidad? Todo. Yo tenía la posibilidad de ser comunicóloga, que me encantaba. Después de trabajar en campañas políticas, ya me voy a la administración pública, a un gobierno municipal en Tlaquepaque, donde conozco a una persona que me da mi primera oportunidad laboral en el ámbito de lo público. Hernán Cortés se llama, era presidente municipal de Tlaquepaque, y entonces me invita a trabajar en el gobierno municipal. Creo que en la vida te preocupas por insignificancias y que al final todo va formando parte de tu propia historia personal. Llorar por un hombre, ¿sabes? O sea, desde esas cosas que cuando eres chavita crees que se te acaba la vida, cuando no te pelan, cuando te dejó de hablar, cuando cosas así que hoy que volteas y ves lo que tienes y ves lo que la vida te regaló, dices, quizá no era tan necesario gastar tanta energía en cosas insignificantes, ¿no? En cosas que no valen la pena, porque al final la vida te va poniendo donde tienes que estar. ¿Qué ha habido? Pues el día de hoy estamos en la Cámara de Diputados, gracias a que nuestra invitada de hoy nos dio este acceso. Ella es comunicóloga, maestra en Derecho Constitucional, en Política. Ella es diputada federal, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, conductora del programa Los Tres Haces en Atypical TV, y además, si por eso fuera poco, es esposa y madre de 2 pequeños hermosos. Paulina, bienvenida a Gloriosas Batallas. Te faltó, y amiga de Beto Valdés. ¿Cómo estás, Beto? Qué yo gusto. A todo dar, Qué yo gusto feliz saludar. de además de saludarte, que nos hayas dado la oportunidad de tener esta charla. Yo la llamo entrevista, pero la verdad es que yo lo tomo como una plática, ¿no? Además de que justo ahorita, previo a empezar la entrevista, platicábamos varias cosas, pues recordando, ¿no? Algunas épocas. A mí me sirve justo para eso, ¿no? Una, conocer a la persona, si fuera el caso. En tu caso, yo te conozco desde hace muchos años, pero platicamos, ¿no? Tiene muchísimo tiempo que no nos vemos. Y en ese trayecto, pues además de que sí he seguido ahí como tu crecimiento, pues no hemos tenido ese acercamiento que a mí me hubiera gustado tener, pero bueno, empecemos. Muchos años sin vernos y muchas cosas han pasado, pero otras no cambian. Ya. Platícame sobre una canción que escribiste que se llama Si tú crees en el amor. No inventes. No manches. Es que, a ver, esa canción, es que cuando yo era niña, mi primer sueño era ser cantante. Sí. ¿No? Entonces, a mí me gustaba mucho este tema de estar frente al público y las cámaras y esto. Y era como mi naturaleza, ¿no? Yo siempre en las reuniones familiares quería como que ser el centro de atención y bueno, pues un día dije, ¿por qué no voy a escribir una canción? Y entonces escribí esa canción y la cantaba por todos lados y todo el mundo se la aprendió porque no dejaba de cantarla y cantarla y cantarla. Entonces, finalmente se la terminaron aprendiendo mis hermanas, mis papás, todo el mundo. Y pues bueno, fue simplemente un día que quise escribir una canción y lo hice, ¿no? Y fue esa época en la que yo creía que mi deseo y mi razón de vida era ser artista, ¿no? O sea, fui a 1 o 2 audiciones para alguna vez entrar a algún grupo y bueno, la vida obviamente te pone donde tienes que estar, ¿no? En aquel momento lo vi como una gran tragedia porque pues no se consiguió el objetivo, claro. Pero pues después entiendes que la vida tiene otro camino preparado para ti. Totalmente de acuerdo. ¿En qué te inspiraste para escribir? Porque el título está súper bonito, Si tú crees en el amor. Ay, digo, estaba muy niña, pero pues yo tenía esta visión idealista de lo que tenía que ser el mundo, ¿no? Entonces, yo creía que el amor, lo creo, sí, firmemente. Yo creo que hoy el amor es parte de lo que tiene que mover al mundo y que lo que tendría que mover gran parte de nuestras decisiones. Y creo que lo que ciertamente puede componer el mundo, ¿no? Esa clase de amor que tienes no solo con tu familia, sino con el prójimo, con la persona que ves al lado, con la empatía que tienes que tener con lo que le sucede, con la empatía que tienes que tener con lo que vive, con lo que pasa y
pues creo que en aquel momento me inspira en eso, en que cómo el mundo, cómo el amor tenía que mover al mundo. Hoy lo entiendo desde otra perspectiva, pero en ese momento, pues para mí era como algo ideal, ¿no? ¿Hoy qué te inspira? Hoy me inspiran, sin lugar a dudas, mi familia, mis hijos. Son mi mayor fuente de inspiración, Beto. No hay manera que yo pueda hacer algo o no hacerlo sin pensar en lo que eso les va a repercutir o en lo que voy a dejar. Hoy que tengo una responsabilidad, por ejemplo, no hay manera que yo no piense una decisión, un voto, sin pensar en ellos. Esa es mi mayor inspiración. Wow, qué bonito, qué bonito. Regresando un poquito a tus épocas de infancia. Cuando estabas... Que son las que conociste. Que son las que conocí, pero justo me hace mucho sentido, te digo, antes de que llegaras platicaba con Bárbara, que tuve la fortuna de no solo conocerte a ti, sino a tus hermanas, sí, a tus papás. Tu mamá conoce muy bien a mi papá y todo eso. Pero siempre algo que nos llamaba mucho la atención es que era una familia muy amorosa, justo, ¿no? Y eran súper hospitalarios y que nos vemos un 24 de diciembre, un 25, un 31, y en lugar de irnos al antro y todo eso, ellos, vengan, aquí les invitamos, coman. Y pues el Sanders y yo, que también entramos a la comelitona, pues nos dejábamos consentir, ¿no? Ya vámonos, o sea, no venían a ver a mis papás, venían con nosotros, ¿no? Entonces, creo que esa parte de amorosa sí se ve reflejado en este título de canción, pero con lo que acabas de decir me queda claro que algunas cosas no cambian, y qué bueno y qué padre, me siento orgulloso de eso. Ahora, ¿cuál ha sido tu batalla más difícil en tu andar político o en tu carrera política? Es bien sencilla, el equilibrio. Yo, como tú bien lo dices, vengo de una familia que me queda claro en la que soy afortunada, en la que por desgracia soy la excepción y no muchas veces la regla. Una familia en la que crecí con mucho amor, con muchas bondades, con el esfuerzo de mis papás que nos sacaron adelante siempre, pero que siempre trató mi papá y mi mamá de poder darnos las herramientas necesarias para que nosotros cumpliéramos nuestros sueños. Me acuerdo perfecto que mi papá siempre nos decía, yo quiero que sean felices, no me importa lo que sean. No me importa que seas médico, no me importa que seas artista, no me importa que seas no me importa, yo quiero que seas feliz. Entonces, ciertamente, pues me siento privilegiada desde ese punto de vista, ¿no? Porque sé que finalmente pues no es algo de lo que todos gozan. Y creo que esa parte me dio la necesidad de aspirar a querer lo mismo, ¿no? A querer lo mismo, una familia en la que mis hijos crezcan felices, en las que mis hijos se sientan seguros, en la que mis hijos se sientan protegidos, etcétera. Pero tú decías, ¿cuál es la parte o el reto más difícil? El equilibrio. Porque hoy soy una mujer que además de ser mamá, trabajo. Claro. Y no trabajo en Guadalajara, trabajo en México. Entonces, ciertamente, la primera diputación que tuve, que fue en la legislatura pasada, mi hija tenía 2 años. Isabel tenía 2 años. Y yo sé que además es algo que sucede con todas las mamás trabajadoras. Tampoco quiero tirarme al piso porque sé que es lo que le pasa a la mayoría de las mujeres mexicanas. Van, entregan a sus hijos en una guardería o a sus abuelos o a sus tíos y se van a trabajar con el dolor de su corazón. Sí. Bueno, eso me pasó a mí. Pero ciertamente cuando salgo de la ciudad y entonces estoy unos días lejos de ellos, mantener el equilibrio entre lo importante que es mi familia, pero lo importante que es mi responsabilidad aquí, pues ha sido complicado, ¿no? La importancia que tiene el ser esposa, el que mi esposo se sienta también parte de todo esto, el que tengamos un equilibrio entre lo que él es responsable, porque él es el que me ayuda en todo este trajín, ¿no? Sí. O sea, hoy que estoy aquí, yo estoy despreocupada porque mi esposo está al frente de mi familia y porque él se encarga de levantar y de hacerles el lunch y ponerles el uniforme y lavarles la boca y llevarlos a la escuela y recogerlos de la escuela y hacer la tarea y todo esto. Entonces, él comparte esa responsabilidad conmigo, lo hace de manera extraordinaria, al grado que cuando termino la primera diputación y existe la posibilidad de reelegirme, platico con él y decimos, ¿cómo estamos como familia? ¿Nos da para poder irme de nuevo otros 3 años sí. o regreso a casa? Yo lo que escuché de él fue échale, estamos bien, los niños están bien. Fui y hablé a la escuela,
platiqué con las maestras, les dije, ¿cómo ven a los niños? ¿Cómo ven a mis hijos? Yo quería saber si existía algún tipo de sospecha sobre que se sintieran abandonados o que se sintieran poco atendidos. Me dijeron, no hay nada de eso. Les das tiempo de calidad y eso ellos lo reconocen. Entonces, lo más difícil ha sido eso, tener este equilibrio entre lo que quiero hacer como mujer, como profesionista, pero también lo que quiero hacer como madre, como esposa. Y ha sido una lucha constante. Nunca es perfecto. Siempre hay sus altas y sus bajas, pero pues hoy estoy aquí y te puedo decir que estoy aquí feliz y estoy aquí feliz y tranquila de que todo funciona en mi casa, ¿no? Y se ve. Pero ¿cómo logras ese equilibrio? Y quiero que te explayes en explicarnos, porque ciertamente sí ya hay mucha, digamos, como libertad para que las mujeres puedan, pues sí, optar por tener una vida profesional, política, etcétera. Pero también hay otra verdad, ¿no? Que existe aquí en México un país machista en la que no nada más el hombre es el único responsable, sino también hay mujeres que se someten a ese machismo, ¿no? De, pues es que yo no voy a poder trabajar, no voy a poder dejar a mis hijos, ¿no? Y se hacen víctimas de la circunstancia y no toman esa responsabilidad, ¿no? Tú estás tomando esa responsabilidad, vas a ver cómo están tus hijos, ves cómo está tu esposo, ves cómo está el contexto de tu familia y dices, podemos, y nos aventamos otra vez. Pero seguramente no es fácil, ¿no? No es fácil. ¿Cómo logras ese equilibrio? Bueno, yo creo que, número uno, con quién eliges casarte, ¿no? Dicen, no te lo sacaste en la feria, ¿no? O sea, tú lo escogiste. Yo creo que hoy escogí al hombre adecuado, porque no he tenido de él más que apoyo. Y entonces, en esta parte de tratar de equilibrar, esa pieza es fundamental, porque si no estuviera, pues quizá yo me sentiría responsable o culpable o no sé, estas cargas que traemos de manera natural por ser mujeres, porque finalmente la concepción de lo que tiene que hacer una mujer hoy todavía está muy arraigado. Creo que hemos dado grandes pasos, creo que hay muchas muestras de que las cosas son muy diferentes a como eran para mi mamá y como eran para nuestras abuelas, ¿no? Hoy creo que hay un gran avance, ¿no? Pero no es fácil el equilibrio, sin embargo, creo que la pieza fundamental está del otro lado. Está en qué tanto apoyo tienes para poder tener la corresponsabilidad de las cosas. Ojo, y que toda la vida en todos los cursos de mujeres nos dicen, pero además no tienes que darle las gracias porque es su responsabilidad. Bueno, sí, pero bien podría también no hacerlo, ¿no? Claro. Y yo agradezco que lo haga porque lo agradezco como pareja, porque agradezco que le importe que yo haga lo que me gusta y de la misma manera en la que a mí me importa que él haga lo que le gusta, ¿no? Porque yo regreso a Guadalajara y entonces es como un switcheo de, ok, te toca a ti. Y entonces yo me meto a la casa con los niños, estoy al pendiente y entonces él se desprende un poco para poder hacer lo que él quiere, ¿no? Y en los tiempos, porque aparte se me hace increíble esto de, yo laboro aquí en la Ciudad de México, pero vivo en Jalisco, ¿no? Eso, la logística debe estar como súper complicada. Entiendo cómo te pones de acuerdo con tu esposo y con los niños, pero personalmente tu agenda, ¿cómo está? O sea, tú te levantas los lunes, te vas a dejar a tus hijos y ya estás planeando el viaje, el vuelo para salir en la tarde-noche, para llegar el martes. Sí, a ver, yo me vengo generalmente los martes en la mañana y yo me vengo el martes muy temprano. Te puedo decir que tomo el primer vuelo que sale de Guadalajara a las 6:30 de la mañana para estar aquí temprano. Y entonces yo previo a eso el lunes ya hice todo el esquema de la semana para poder que en mi casa haya lo necesario para que mis hijos se vayan con lunch, con comida, es algo que me gusta hacer. Sí. Hay compañeras que dicen, es que deberías de delegar y que otra persona te ayude a hacer esas cosas. A mí me gusta hacerlas, porque me gusta saber qué comen mis hijos, me gusta saber qué van a llevar de lunch, me gusta saber, y a lo mejor tiene una parte controladora, pues, pero finalmente es mi manera de decirles, te amo. Sí, aunque esté lejos. Aunque esté lejos. Te amo y tan te amo que me preocupo, y me ocupo, aunque no esté ahí contigo esos días, pero aquí estoy.
aquí estoy y te dejé de comer. Aquí estoy y te hice una sopa y eso es lo que van a comer. Me gusta saber que mis hijos se sientan a la mesa y van a comerse una sopa que yo les hice y que me implicó más esfuerzo, pues sí, quizá, pero no me importa. Esa es la satisfacción que yo tengo. Es mi satisfacción personal, es parte de mi satisfacción personal. Así como es venir aquí, levantar la voz, hacer lo que me gusta, esa parte personal también para mí es importante. Entonces, así la hago. ¿Y de dónde sacas energía? ¿No? Porque finalmente, digo, a mí me pasa, yo también me gusta hacer eso, ¿no? Y comparto esta preocupación por que tus hijos estén bien. Pero hay veces en las que, y te digo yo honestamente, me siento cansado del trabajo, de lo que tú quieras, y sé que hay que ir a hacer compras y de repente, no manches. No, pues ahí está el reto, ¿no? Uh-huh. Ahí está el verdadero reto. Porque sí, de pronto dices, Dios, ya no tengo energías para nada. Pero además, pues tienes que tener una vida social, sí, y aparte tienes que tener una vida familiar, y aparte tienes que tener una vida de pareja. Entonces, pues ese es el reto. Poder hacer las cosas y que te digo, no todo es perfecto y no siempre sale bien. Sí. Obviamente siempre hay piedritas que dices, Dios mío, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero bueno, han salido adelante las cosas y hoy creo que nos ha funcionado nuestro esquema familiar. Ojo, y no significa que mi esquema familiar sea el esquema perfecto. Cada familia tiene una dinámica distinta. Creo que la que hemos elegido mi esposo y yo nos ha funcionado. Entonces, no significa que nos pueda funcionar para toda la vida, pero al menos para este momento en el que estamos viviendo, hoy, nos ha funcionado. ¿Qué tips podrías mencionar? 3, para una mujer que no se anima a lanzarse a una candidatura, no se anima a meterse a trabajar o a estudiar inclusive, porque tiene las ocupaciones de la casa, los hijos, etcétera. Muchas veces esa barrera, que probablemente sea una barrera mental, pues no te deja progresar, aunque tú lo quieres, ¿no? Sí. ¿Tú qué les dirías? Pues primero la decisión, Beto, tomar la decisión de hacer las cosas, porque frente a algo que puedes o no puedes hacer, pues tienes la opción de no hacerlo y no va a suceder. Lo primero es meterte a bañar y el agua fría, pues ni modo, y te metes a bañar así, ¿no? Entonces creo que lo primero es decidir qué es lo que quieres y buscar las condiciones para ello también, porque hoy en día creo que obviamente los espacios en la política se han abierto gracias a que tenemos acciones afirmativas, ¿no? Sí. Hoy, pues en cualquier espacio de gobierno se está obligado a tener el 50% de mujeres y el 50% de hombres. Yo no sé si yo hubiera sido diputada hace 10 años, por ejemplo, cuando las reglas de paridad no eran tan claras, ¿no? Simplemente sé que en este momento en el que la coyuntura política obliga a que lo tengamos, pues tuve la oportunidad de serlo y lo estoy siendo. Sí. Obviamente no es algo fortuito, es algo que yo siempre quise hacer, porque no es que, sí, vente tú, vente. No, digo, tú mejor que nadie sabes que desde que yo estaba en la universidad sabía perfectamente que a mí los asuntos públicos y el tema de política, después de que crecí, después de ser artista, entonces a mí es lo que me gustaba hacer. Entonces, creo que lo primero es decidirte. Sí. Lo segundo, pues es organizarte, ¿no? Organizarte y para poder saber cómo le vas a hacer y cómo le vas a entrar a lo que tengas que hacer, cualquier actividad que sea, en la política o fuera de la política, sí, ¿no? Pero eso es algo que las mujeres sabemos hacer bastante bien, porque, te digo, el gran porcentaje de las mujeres en México trabaja. Sí. Y trabaja y atiende a los hijos y atiende al marido y dice una buena amiga diputada que a las mujeres se nos exige el doble y se nos perdona la mitad. Y es verdad, es verdad. Tenemos esa doble tarea que creo que en la medida en la que tengamos una conciencia colectiva de los hombres sobre el compartir responsabilidades, la carga se va a hacer menos pesada. Porque de pronto creo que hay mujeres que trabajan y que entonces sienten que toda esa responsabilidad es suya. Sí. Y cuando no tienes a alguien que te ayude a llevar esa carga, pues resulta muy difícil. Entonces creo que el hilo de todo está en la formación de hombres que hoy entiendan que podemos hacer equipo y que entonces si compartimos las responsabilidades, pues a los dos se les aligera la carga, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, decides, te organizas, y una tercera más. Una tercera más. ¿Qué podría ser? Sin miedo.
sin miedo. O sea, las cosas son o no son. Dicen que haz las cosas y si tienes miedo, hazlas con miedo. Entonces, creo que hay que hacer las cosas de frente, pues. Mira, acabas de decir algo con lo que yo comulgo mucho, hasta se me enchinó la piel porque lo dijiste muy enfáticamente. Recientemente también hice un video porque creo firmemente en que te detienes muchas veces y no haces cosas que te gustan, que te apasionan o que crees que te van a llevar a algo mejor por el miedo, ¿no? Y esa barrera del miedo, pues, te limita, ¿no? Y yo creo también firmemente de que, aunque tengas miedo, hazlo, ¿no? Sí. Finalmente el miedo es una percepción que sí, finalmente como ser humano está ahí presente, pero no siempre va a ser realidad, ¿no? A lo que te vas a enfrentar. Y justo cruzar esa barrera del miedo te va a llevar a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas buenas. Así lo creo. Ahora, mencionando un poquito de cuando tomaste la decisión de dedicarte a la política, y platicaba con Bárbara antes de iniciar, que tuvimos una charla, nos fuimos de viaje a ver si te acuerdas, a un lago, una laguna que estábamos juntos, y nos quedamos platicando y tú ya ahí tenías como la convicción muy fuerte de que te gustaba mucho la política y estuvimos platicando un buen rato y todos estaban echando desmadre y todo eso, porque nos apasionaba en ese momento, a mí la parte de trabajar en el gobierno, pero a ti mucho la política, ¿no? Y platicamos padrísimo, pero la pregunta es, ¿cuándo nació ese interés por dedicarse a lo público, a lo político? Yo creo que es algo que traía en la sangre. Por eso mi interés de participar como artista no era eso, sino era más bien estar en lo público, en la conversación pública. Creo que esa es la parte que creo que detecto que tenía desde que yo era muy chiquita. Pero obviamente fui canalizándola, ¿no? O sea, ok, esto no es, ¿qué es entonces? Y entonces, pues llego de Texcoco, que viví, ¿cuánto? 15 años viví ahí. Uh-huh. Y luego me fui a vivir a La Paz, a Baja California Sur, y ahí terminé la prepa. Y luego cuando me toca ya decidir qué voy a estudiar, ¿no? Cuando dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿A qué universidad? Todo. Yo tenía la posibilidad de ser comunicóloga, que me encantaba, y me encantaba por una sola razón, porque yo vi a Montse Larqué ser comunicóloga, y me fascinaba ver a Montse regresar de la universidad y que contara todo lo que ella había hecho. Bueno, de verdad, a mí me fascinaba. Entonces yo decía cuando veía a Montse regresar de la universidad, yo quiero ser eso. Pero bueno, cuando obviamente ya me toca decidir, dije, ok, sí, pero me gusta la política. ¿Qué voy a hacer como comunicóloga si yo quiero dedicarme a la política? Sí. Entonces dije, no, pues tiene que ser derecho. Entonces también exploré la posibilidad de estudiar derecho. Pero finalmente llegué a la universidad en la que estudié, me encantó el ITESO en Guadalajara, y yo sabía que la mejor carrera ahí era comunicaciones. Entonces dije, no, pues comunicóloga. Y entonces empecé a explorar una rama que en ese entonces me parecía que era muy nueva, que era la comunicación política. Sí. Y entonces dije, esto es lo mío, o sea, mezcla los dos mundos, mezcla esta parte de la comunicación que a mí me encanta y mezcla esta parte de lo público que también me encanta, esto es. Entonces estudié Ciencias de la Comunicación, pero toda la carrera, los 4 años de la carrera, cada materia la hice sobre comunicación política. Es decir, me daban, no sé, X materia y yo la enfocaba siempre en comunicación política y terminaba haciendo mi trabajo final algo en comunicación política. Y de hecho, así me titulo, por excelencia académica, porque le muestro a los sinodales todo el compendio de trabajos que yo hice a lo largo de toda mi carrera sobre comunicación política en todas las vertientes que estuve estudiando a lo largo de la carrera. Wow. Entonces, pues lo presento y ya me titulo con eso, ¿no? Y a partir de ahí, pues empiezo a trabajar en una consultoría de marketing político previo a salir de la universidad. Y entonces empiezo a meterme en el tema de campañas políticas. Y ya de ahí empiezo, después de trabajar en campañas políticas, ya me voy a la administración pública, a un gobierno municipal en Tlaquepaque, donde conozco a una persona que me da mi primera oportunidad laboral en el ámbito de lo público. Hernán Cortés se llama, era presidente municipal de Tlaquepaque, y entonces me invita a trabajar en el gobierno municipal y me hago directora de información en Tlaquepaque.
me tocaba atender a todos los medios, hacer el boletín de prensa, Oye, perdóname. Sí, no, dime. Antes de que entremos en esta parte laboral, sí, me quiero detener un poquito en la parte del estudio. Suena muy bonito, ¿no? Lo que platicas. Pero cuéntanos esa experiencia donde tú creíste que una señal de Dios, un diluvio te estaba diciendo, no es lo tuyo estar acá, te quieres regresar a La Paz. Ay, sí, horrible. Me costó mucho trabajo adaptarme a no estar en mi casa. Primero yo me quería ir de mi casa, o sea, yo ya me andaba, porque además, pues era la experiencia de vivir sola. Mi hermana, la mayor, ya vivía en Guadalajara porque estudiaba medicina, y para mí era como, wow, mi hermana vive sola, yo también quiero vivir sola, y yo veía que se la pasaba súper padre y todo. Pero cuando llegué yo a Guadalajara, pues sí fue un encontronazo con la realidad, el verme ya sin mi familia, sin mis papás. Porque tú lo dijiste, hemos sido una familia muégano, hemos sido una familia muy unida, y de pronto la realidad del híjole, pues ya no están tus papás aquí, sí me pegó muy duro. Y fueron meses de adaptación en los que yo, tal cual dices, yo me quería regresar, porque además yo sentía que todo me pasaba. Iba a la universidad y me llovía, y entonces yo, esta es la señal de Dios de que me tengo que regresar. O me regresaba de la universidad y me dejaba el camión y, no, yo no tengo que estar aquí. O sea, fue madurar. Sí. Y mi mamá me cuenta mucho que ella tenía todas las ganas de agarrar y venir por mí a Guadalajara. Ellos vivían en La Paz todavía, no, ya vivían en Culiacán en ese entonces, y agarrar y que le decía a mi papá, voy a ir por ella, no me interesa, no quiero estar allá, y mi papá le decía, tranquila, es parte del proceso, y sí, quienes estamos fuera sabemos, tú también, que estudiaste fuera, sí, sabes que es parte del proceso de maduración, de adaptación, pero también es parte del proceso de valoración de lo que tienes en tu casa. Claro. Porque todos decimos que nos tocó el peor lugar para vivir, pero cuando ya no los tienes, cuando estás fuera de tu casa, entonces dices, híjole, ¿cuánto vale mi familia? ¿Cuánto vale mi hogar? ¿Cuánto vale el núcleo? Y entonces valora uno la vida. Fíjate, lo describiste súper bonito. Digo, yo también viví esa experiencia, pero justo platicando con los muchachos, ellos quieren también salirse, ¿no? De Texcoco e irse a vivir a otro lado. Yo les decía, háganlo, o sea, si ya lo están pensando, háganlo, ya no lo piensen mucho, porque el crecimiento es como, si puedes ir creciendo de esta forma, el salirte de tu casa, el crecimiento empieza a ser exponencial, ¿no? Ya el crecimiento va a grandes pasos porque aprendes a base de trancazos, ¿no? Totalmente. Valoras a tu familia, valoras la comodidad que había en tu casa. Valoras la comida, valoras el dinero, valoras todo, Beto, todo. Y tienes que aprender a sobrevivir en el contexto en el que estás. Entonces creo que el hecho de poderte ir a vivir a otro lugar lejos de la familia, no porque no quieras a la familia, sino porque tienes la oportunidad, te ayuda muchísimo. Yo también creo que es una manera de crecimiento exponencial que finalmente quienes tenemos la oportunidad de vivirlo, porque pues hay chavos que quisieran y no pueden, ¿no? Claro. También, sí, que tienen compromiso con su familia, pero quien lo hace, creo que es una oportunidad de crecimiento importante. Oye, platicando de la experiencia de salirte de tu casa e irte a vivir a un lugar tú sola y vivir toda esta experiencia que hablábamos, que es un crecimiento personal, si pudieras regresar el tiempo y pudieras hablar con tu Paulina de los 18 años, ajá, ¿qué consejo le darías o qué le dirías a esa Paulina de los 18 años? Ay, Dios mío, esa es una buena pregunta. Que se preocupe menos por detalles que no tienen importancia. Creo que en la vida te preocupas por insignificancias y que al final todo va formando parte de tu propia historia personal, ¿sabes? O sea, a ver, desde lo más mínimo, Beto, o sea, como de llorar por un hombre, ¿sabes? O sea, desde esas cosas que cuando eres chavita crees que se te acaba la vida, sí, cuando no te pelan, cuando te dejó de hablar, cuando cosas así que hoy que volteas y ves lo que tienes y ves lo que la vida te regaló, dices, quizá no era tan necesario gastar tanta energía en cosas insignificantes, ¿no? En cosas que no valen la pena, porque al final la vida te va poniendo donde tienes que estar y te va dando lo que cree que necesitas. Qué padre. Fíjate que
no me sé el número, pero hay una estadística que tenemos 60,000 pensamientos al día y normalmente esos pensamientos son de preocupaciones que realmente nunca suceden. Claro, ¿no? exacto. Y justo hablando de eso, ¿no? Esas preocupaciones que ni siquiera sabes a dónde te van a llevar, de chin, ya me cortó y todo esto. Claro. Que entendemos, ¿no? En el momento de la adolescencia, pues eres más apasionado, eres más, como más aguerrido, ¿no? Y muchas veces todo lo exponencias, ¿no? Un coraje con tu hermano, ya no quiero. O con tus papás, ¿no? las peleas con tus papás, ¿no? Que dices, ay, ¿por qué hice tanto escándalo por esto? Ajá. Y que además hay muchas cosas que honestamente entiendes hasta que eres papá. Y eso es 100% real, o sea, eso de que ya me entenderás, la clásica frase de tu mamá cuando te dice, ya me entenderás, y que tú, yo que no. Cuando tienes hijos, dices, ay, qué sabia era mi madre. Qué sabia es mi madre, ¿no? O sea, y es real, o sea, solo hasta que tienes tus hijos entiendes la preocupación que ellos tenían. Y que hoy de verdad creo que mis papás, honestamente, fueron muy sabios a la hora de poder procesar este tema de que sus hijas se fueran a vivir solas, de que tuvieran una vida fuera, porque nunca fui una mujer restringida de que tú dijeras, pero no puedo salir, ¿sabes? Sí. O sea, sí, pero solo vas a estudiar la universidad. No, al contrario. Tuve mucha libertad por parte de mis padres, pero sabes que tuve mucha confianza por parte de mis papás. Mis papás siempre confiaron en nosotros. Y entonces, la verdad, eso para mí era una tranquilidad y sobre todo un compromiso, porque sabes que tus papás confían en ti y entonces dices, caray, necesito responder esa confianza, ¿no? Entonces... Fíjate, pensando en esa confianza que te tenían tus papás, bueno, que te tienen seguramente, y que va muy acorde a la forma en cómo bueno, yo los conozco a toda la familia y cómo se llevaron en la vida pública, por decirlo de alguna forma. Siempre fueron una familia respetable, amorosa, sabían, pues sí, tenían una buena reputación, ¿no? Ahora tú, y ellos no tenían como esta visión de todo el mundo para poder exponer cualquier situación, ¿no? Y además no había redes sociales. Sí. En la actualidad, ¿tú cómo lidias con estas críticas que seguramente tienes, Híjole, ¿no? Como una persona pública. ¿Cómo le haces? ¿Cómo conllevas eso y que no le afecte a tus hijos? Yo creo que eso hoy es fundamental. Creo que hoy en día, si estás dispuesto a ser alguien público, por lo que quieras tú, desde un influencer, tener un podcast, participar de la política, cantar, lo que tú quieras, sí. Si no tienes amor propio, te puede hundir, ¿no? Porque las críticas que recibes son devastadoras, o sea, de verdad, yo recibo comentarios en redes sociales que si de verdad yo no tuviera amor propio, en ese momento vas y te cortas las venas, ¿no? Sí. Porque es muy dura la crítica, es muy duro los señalamientos, desde lo que dices, hasta lo que haces, hasta cómo te ves. Sí. Es real, de verdad. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de hacer? Bueno, hoy mis hijos no han elegido ser públicos y creo que mi obligación es respetar que hoy ellos no han elegido ser públicos. Sí. Por eso, profesionalmente, yo no expongo a mis hijos a redes sociales. Es decir, no soy alguien que constantemente esté subiendo cosas sobre sus hijos o sobre la vida de sus hijos, porque creo que es algo que ellos tienen que decidir. Ellos en algún momento pueden decidir si quieren o no ser públicos. Sí. Y porque además tampoco quiero exponerlos a esta serie de críticas y de comentarios que ni siquiera tienen la madurez como para enfrentar, ¿no? Digo, ahorita están chiquitos, tienen 7 y 5 años, pues no es como que estén en contacto ni siquiera con redes sociales, no tienen teléfono, no tienen redes sociales, no tienen nada de eso, pero creo que es algo que quiero que ellos decidan en qué momento quieren ser públicos y en qué momento no. Entonces los cuido así. En este momento ellos no son el foco y tampoco los uso, porque en esto también es cierto que de pronto se usa a los hijos, bueno, en esto y en todo. De hecho, yo presenté una iniciativa sobre eso. Sí. Yo presenté una iniciativa sobre la preocupación
que a mí me daba que de pronto quienes explotan redes sociales usen a los niños para esa explotación. Porque resulta que canta muy bonito o que hace muy buena imitación y entonces empiezan a monetizar en redes sociales a costa de los hijos. Y ellos todavía no tienen la posibilidad de decidir ni la conciencia de saber los efectos que eso puede traer a largo plazo. Y mientras los papás o los adultos están ganando dinero, y el niño, pues quizá en esta afán de, sí, soy famoso, pero no tienes realmente claro si eso es lo que quieres hacer toda tu vida, y mientras tanto ya te expusieron, creo que hay una responsabilidad muy grande de los papás que no se están midiendo. Justamente presenté una iniciativa sobre eso. Oye, qué padre, porque justo ahorita estamos teniendo como acceso a, por ejemplo, a series, la de Luis Miguel, la de Dana Paola, que exponen eso, ¿no? O sea, me pusieron a chambear tan chavito que me levantaban a las 5 de la mañana, me hacían cantar hasta las 3 de la mañana, me traían de todos lados y al final nunca me preguntaron si yo quería esto. Me encantaba porque se me facilitaba y lo hacía. Pero nunca me preguntaron si yo me quería dedicar a esto, pero me obligaban y pues lucraban con eso. Es que, a ver, ciertamente no en todos los casos, pero seguramente hay muchos casos de explotación infantil en las redes sociales por la monetización de esas redes sociales. Sí. Pues tú sabes que en muchos de los casos esto te da dinero y la atracción de los videos te da dinero. Sí. Y entonces, ¿hasta dónde tu hijo sí lo quiere hacer y hasta dónde tu hijo está obligado a hacerlo porque es lo que le da de comer a tu familia? O sea, creo que hay que discutir el tema. Yo presenté la iniciativa no con el afán de prohibir nada, pero con el afán de ponerlo sobre la mesa y discutámoslo. Claro. O sea, es un tema que podemos a lo mejor regular, ¿no? Así es, exacto. Pero probablemente no lo vamos a prohibir, pero vamos a ponerle reglas, ¿no? Exactamente. Y la intención era eso, ponerlo sobre la mesa, poner el elefante en la habitación. Ahorita estás, que estás poniendo en la mesa estos temas ya políticos, antes de entrar a tu vida política, quisiera que me dijeras ¿cuál ha sido como la lección más valiosa que has tenido en tu trayectoria? Así, hablando de todo, desde la escuela, desde tu cambio de casa, de todo, ¿cuál ha sido la lección más importante? Yo creo que el valor de las personas, Beto. Va a sonar muy cursi a lo mejor, pero en cada cambio que yo tuve, porque viví en muchos lugares, como bien lo dijiste, dejé personas muy valiosas. Y hoy es un ejemplo de eso. O sea, estar hoy frente a ti, platicando contigo, 20 años después, y saber que puedo saludarte con el mismo cariño con el que yo te veía hace más de 20 años, creo que es la lección más grande que me ha dado la vida. El poder conservar a esa gente que quieres y que a lo mejor no te hablas diario y que a lo mejor perdiste de momento un poco de su vida, pero que al final, cuando la vida te vuelve a poner frente a ellos, entonces entiendes el valor de las amistades, entiendes el valor de las relaciones. Y así me sucedió en Texcoco, y así me sucedió en La Paz, y así me sucedió en Guadalajara. Gente tan valiosa que he pasado mucho tiempo sin verlo, pero cuando las ves con el mismo gusto que los veías hace más de 20 años. Muchas gracias, porque me siento conmovido con esto. Y quisiera pasar ya un poquito a la parte política. ¿Qué sueño tienes de cumplir, pero fuera de la política? ¿Qué sueño tienes ahorita? ¿Qué sueño tengo? Fuera de la política. Fuera de la política. Ajá. Bueno, digamos que por pasión, a mí me encanta cocinar, me fascina cocinar. Eso, yo creo que si yo no me hubiera dedicado a la política, quizá hubiera estudiado chef. Okay. Y quizá mi sueño es a lo mejor tener alguna cafetería o algún lugar para vender pasteles, ¿sabes? Me encanta la repostería. Sí. Y bueno, por desgracia no he tenido tiempo como para estudiarlo. En algún momento lo intenté antes de casarme. Justo antes de casarme, empecé un curso de repostería que duraba, pero bueno, después ya me casé y lo dejé. Pero yo creo que ese sería un sueño, poder tener esta otra pasión, como es la política, pero ahora en este tema de ser chef. Personal. Sí. Qué padre. Fíjate, a mí la vida me llevó
a estar en ese punto, está ahorita con el restaurante. Sí sé, y me encanta, me encanta ver esa dinámica que tienen familiar entre ustedes, donde pues todo el mundo le aporta, ¿no? Todo el mundo se dedica a algo y esa parte está bien padre. Sí, y ojalá y lo cumplas, te deseo que lo hagas, porque al menos a mí me satisfizo de una manera enorme, ¿no? Yo siempre me gustó el vino y me educaba de alguna forma en cuanto a la cultura del vino, ¿no? Desde hace 25 años que me gustaba. Pero hasta apenas hace 2 años y medio me metí de lleno ahora sí a estudiar en la Escuela de Gastronomía, en la Superior de Gastronomía, a estudiar sommelier. Y ahora soy sommelier y lo disfruto como no tienes una idea, y hago una cata, bueno, una cena de maridaje una vez al mes, y hago eventos. Invítame. Así claro, bienvenida. y neta, el hacer esta parte que me apasiona, que no era lo que... Yo soy actuario, yo estudié matemáticas y todo esto, y finanzas, bla, bla, y darle un vuelco a la parte más como cultural, más artística, que tiene todo el toque de la comida o el vino, yo lo estoy disfrutando muchísimo, y creo que la satisfacción es muchísima. Ahora, pasando a la parte política. Pues ya tuviste una diputación federal, esta es tu reelección, pero quiero que nos cuentes un poquito cómo es poder llegar a un cargo público de elección popular. Y me refiero a lo difícil que es como todo el procesar para poder ganar la elección, ¿no? Muchas veces lo vemos desde fuera y dices, ahí van otra vez con sus campañas, ahí van con su proselitismo, y ahí van con bla, 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 ¿no? Pero no saben lo cansado que puede ser una campaña, no saben lo difícil que puede ser. ¿Tú cómo lo viviste desde tu trinchera para tu primera diputación? Bueno, de hecho, prácticamente esta es mi segunda diputación, pero en el 2019 yo también intenté ser diputada, pero no llegué. A ver, yo soy diputada de representación proporcional y sé que todo el mundo odia ese término, ¿no? Porque somos los famosos pluris. Sí. Pero ciertamente creo que el ser diputada plurinominal tiene un sentido. Creo que en este esquema constitucional de equilibrios democráticos tienen su razón de ser. Hoy más que nunca, Beto. Hoy más que nunca tienen su razón de ser el que los partidos que no ganan todo o que ganan poco tengan ciertas voces que puedan representarlos a esos millones de votos que finalmente a lo mejor perdiste por un voto, ¿no? Pero hay voces que dijeron, yo quiero que esté ahí. Entonces, yo participé en el 2019, pero no llegué. Luego llegué en el 2021 y me reelijo en el 2024. ¿Qué he tratado de hacer? Ser una digna representante de lo que hace o tiene que ser un diputado. ¿Qué he tratado de hacer? Mi absoluto compromiso con mi trabajo. Que al final de cuentas tenga una razón de ser el que esté aquí, ¿no? Y que no solamente sea como siempre se piensa que los diputados vienen a cobrar un sueldo y a levantar la mano. Sí. Yo me meto a los temas, yo estudio los temas, yo presento iniciativas, yo debato, y que creo que eso tiene que terminar desdibujando esa línea entre que seas un diputado de mayoría o que seas un diputado de representación proporcional, ¿no? Sí. Entonces, ¿ha costado? Pues por supuesto que ha costado, porque finalmente para estar en una lista también, pues significa que has tenido cierto trabajo, ¿no? Y yo me he chutado todas las campañas habidas y por haber, porque además cuando eres de representación proporcional, la ley no te permite hacer campaña con tu nombre. Okay. Por eso yo no tengo folletos con mi nombre y vota por mí, pero sí me permite acompañar a quien está haciendo campaña con su nombre. Sí. Entonces, todos estos procesos he acompañado a presidentes municipales, a diputados, a candidatos a diputados federales, a candidatos a diputados locales, a candidatos a gobernadores en campaña, haciendo campaña por el partido por el que yo me postulé y diciendo por qué creo que deberían de votar por esa persona, ¿no? Entonces, hay un trabajo en campaña que pareciera que no se ve, o que puedes decir, pero tú no hiciste campaña. Pues sí la hice, ¿no? Sí. Y además, no solamente la hice, llegué aquí y dije, pues tengo que ponerme a trabajar. Y así lo he hecho, ¿no? Pues digo, finalmente es mi responsabilidad, tampoco es como que estoy haciendo ningún favor a nadie, ¿no? Es lo que me toca. Sí, pero eres muy activa, inclusive en la tribuna, de hecho les venía platicando aquí a los muchachos que justo, además de participar en este programa de Atypical TV,
que te expone también un poco más y con tus ideas e ideales, y que etcétera. también fue algo que me cayó de verdad sin esperarlo, Pero pues por algo te cayó, ¿no? O sea, sí hay, ¿cuántos son? ¿300 diputados? 500. 500 diputados. 500. De esos 500 diputados, ¿cuántos toman la palabra y alzan la voz? Honestamente. Lo que pasa es que yo quiero creer que más bien hay para todo, ¿no? O sea, hay diputados para todo. Hay diputados que se meten mucho a sus distritos y que están en contacto absoluto con su electorado. Yo, por ejemplo, que soy de lista, pues no tengo un distrito en específico, me toca estar en contacto con toda la gente, con todas las causas. Por ejemplo, ayer fui al ITESO y los chavos de periodismo exponían un problema sobre vivienda, sí, que decían lo que está afectando la gentrificación para la adquisición de vivienda en los chavos de 19, 20, 21, 22, 25 años. Sí. Entonces, esas son el tipo de causas que para mí tienen sentido y que digo, tienen razón. Entonces nos presentaron una serie de propuestas y yo me comprometí a poder traducirlas en iniciativas, obviamente visualizando cuál es el alcance y poderlas presentar a nombre de ellos, ¿no? De estos chavos del ITESO que hicieron un estudio, que dicen que hay un problema, que tienen la solución, entonces yo voy a presentar unas iniciativas para reformar la ley con lo que ellos creen que puede ser la solución al problema. Pero el ser activa realmente, además de que pues la gente te voltea a ver y dicen, oye, ella sí me representa porque está diciendo lo que yo pienso, ¿no? De repente veía que salías en algún programa de noticias y había, no sé, 30, 40 diputados atrás de ti, digo, apoyándote, sí, pero la voz la llevabas tú, ¿no? Y ese es finalmente el cometido de un diputado. El diputado o la diputada tiene la representación popular. Eres la voz de mucha gente. Y sí, he tomado muy en serio ese papel, porque digo, es verdad, a mí me dieron la encomienda de representar y de ser la voz de todos los que creyeron que el país tenía que ir por este lado. Sí. No es mi opinión personal, es la voz de los que muchos creemos y que me toca a mí poner la voz, pero me pasa muchísimo en la calle que de pronto me dicen, no, es que a mí me gustaría estar ahí y decir justamente eso. Bueno, finalmente sé que lo harían de la misma manera que yo lo hago y que hoy pues es mi responsabilidad y lo hago con mucho gusto, ¿no? ¿Y cómo manejas esa responsabilidad? Porque finalmente hay muchos temas, ¿no? Y muchas carencias que tenemos como sociedad. Pero tú tienes una responsabilidad. ¿Cómo la manejas? ¿Cómo tomas esa decisión? Por ejemplo, ahorita fuiste al ITESO y te hizo sentido. Sí. Pero seguramente hay otras 20,000 más. ¿Tú cómo manejas esa responsabilidad para poder representar a la gente que te apoya? Pues escuchando justamente estas necesidades y sobre todo me ha pasado mucho que de pronto estoy en circunstancias me doy cuenta de que algo no está funcionando e inmediatamente le llamo a Sergio y a Bárbara, que son quienes me apoyan, y les digo, oigan, a ver, sucedió esto, creo que está mal este tema, creo que hay que revisarlo y hay que preparar una iniciativa para... Entonces, sí, ok, por ejemplo, me pasó con el tema de datos personales. Sí. Fui a renovar mi contrato para el celular y forzosamente querían que les dieran mis datos biométricos. Sí. Yo les decía, es que no necesitas mis datos biométricos porque la Corte se pronunció porque esto era inconstitucional, no necesitas mis datos biométricos. Pues la empresa telefónica no quiso renovarme el contrato si yo no les daba mis datos biométricos. Entonces dije, esto no está bien. Entonces les hablé, les dije, oigan, a ver, está sucediendo esto. ¿Por qué lo digo? Porque quizá a veces en pequeños problemas detectas grandes necesidades o grandes deficiencias. Que me tocó esta vez a mí, no significa que siempre sea así, pero si de pronto se me acerca alguien y me dicen, es que esto está pasando y lo que no está funcionando es esto, pues esa es mi obligación, ser la voz de la persona que me dijo que hay un problema, que hay algo que no está funcionando y que hay que analizar cómo lo resolvemos. Y que es justo lo que pasó con los chavos del ITESO, ¿no? Oye, esto no está funcionando y creemos que se puede hacer de esta manera, ¿ok? Esa es mi responsabilidad, vamos a ver cómo podemos darle solución, ¿no? Entonces, creo que todas mis iniciativas han sido tomadas de esa manera, de problemas que he detectado, de problemas que se me han acercado y que me han dicho y que creo que podemos contribuir a hacer esto de mucho mejor manera, ¿no? ¿Y qué se siente, por ejemplo, cuando alguna iniciativa tuya pasa y lo ves hecho realidad? ¿Qué sientes? ¿Cuáles tus sentimientos? Mira, me acaba de pasar.
yo presenté en la legislatura pasada una iniciativa en contra del nepotismo. Sí. Y me la desecharon. Entonces dije, bueno, no pasa nada. Y entonces son de esos temas que para esta legislatura dije, vale la pena volverlos a presentar, vale la pena volver a dar la pelea. Sí. Entonces la volví a presentar. Y resulta que la presidenta, hoy en turno, presenta una muy similar a la que yo presenté. Entonces, está bien. Le dije, nosotros estamos a favor, de acuerdo, coincidimos con ella. Nada más que mi iniciativa se presentó primero. Sí. Entonces, lo que pido es que se considere mi iniciativa también, porque yo puse el tema sobre la mesa. Entonces, he estado peleando la paternidad de esa iniciativa. Finalmente, en el dictamen sí viene contemplada mi iniciativa. No sí. Como yo hubiera querido, pero viene el antecedente de que yo la presenté desde octubre del 2024, ¿no? Y por supuesto que hay una satisfacción enorme porque contribuiste a algo que la gente cree en el Vox Populi que es un problema, ¿no? Sí. Entonces pusimos el dedo sobre la llaga. Me pasó también con la de plataformas digitales. Presentamos una iniciativa sobre regulación del trabajo en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque es gente que no tenía derechos, es gente que la empresa no tenía obligaciones con ellos y la presentamos. Pues no la pelaron. Pero vino una iniciativa de la presidenta también, justamente regulando este tema. Y bueno, al final se dictaminaron juntas también. Y está mi iniciativa aprobada sobre la regulación del trabajo en plataformas digitales. Entonces, pues son dos temas que creo que los pusimos sobre la mesa. No me interesa la paternidad o la maternidad exclusiva. Qué bueno que ella vio el problema, qué bueno que yo vi el problema, qué bueno que está en vías de resolverse y pues obviamente para un diputado la satisfacción de ver una iniciativa aprobada y publicada, porque además el proceso legislativo no termina aprobándola, porque puede haber un veto del Ejecutivo y que el Ejecutivo no la publique. Entonces, sí. Digamos que cantas victoria hasta que sale publicada en el periódico oficial de la Federación, claro. Y entonces se convierte en derecho positivo. Mira, me estás contestando la siguiente pregunta, pero quiero hacerla como para que hagamos más énfasis. Justo hay una polarización en el tema político y en la sociedad en general, pero la parte política es muy importante. Y están estas dos opiniones, ¿no? La parte izquierda, la parte derecha, y la centro derecha como que está mal vista y es derecha totalmente, ¿no? ¿Tú cómo logras, en lugar de ser una barrera, que agrande esta polarización, tú cómo puedes armar un puente en el cual contribuyan ambas ideas que probablemente ahorita yo pudiera decir, pues la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, finalmente pues está dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Que probablemente en algún momento no las percibía. Como por ejemplo esta iniciativa que tú estando del lado de centro derecha o derecha, la propusiste, ¿no? Y ahorita ya la está proponiendo porque cree que eso es. ¿Tú cómo funges como para hacer un puente y no ser un bloqueo? Pues es que está bien fácil. Nadie puede oponerse a algo que vaya a mejorar el país. Vivo aquí. Aquí viven mis hijos, aquí viven mis padres. O sea, ¿cómo podría yo oponerme a algo que les va a hacer la vida mejor? A mi familia entendida no directamente, sino al círculo, a tu círculo cercano, a los de tus amigos. Es difícil. ¿Y con qué cara te opones a algo así? Obviamente cuando te opones es porque algo está mal. Sí. Y el tema aquí más bien es poder comunicar por qué te estás oponiendo, ¿no? Y que no parezca que es únicamente el opositodo, ¿no? Sí. No, pero tienes que comunicar por qué te estás oponiendo. Y ese es el reto de comunicación que tenemos como oposición, además. Y que de verdad yo he hecho mucho énfasis en eso. Si tú te vas a mis redes y ves mis videos, trato de explicar por qué tomé esa decisión. Sí. Porque hoy, además, el ritmo es mucho más vertiginoso y hoy, como debe ser, se le pide muchas mayores cuentas a quienes estamos ejerciendo un cargo público, ¿no? Oye, ¿por qué votaste así? Oye, ¿por qué te estás oponiendo a esto? Oye, ¿por qué Y está bien, así debe de ser. Esa es la democracia representativa. Sí. Pero yo trato de explicar y de decir, a ver, hoy voy a votar en contra por esto, por esto, por esto y por esto. Hoy voy a votar a favor por esto, por esto, por esto y por esto. Porque la gente merece saber por qué estamos ejerciendo ese voto, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cómo logras ser un puente? Pues, en primera, teniendo claro que siempre lo que esté a favor de mejorar las condiciones de cualquier persona, pues tendremos que ir a favor, ¿no? Sí. Y cuando estemos en contra, justificar por qué estamos en contra. Que eso es lo que realmente es un debate, ¿no? Sí. No hablando de debate político, sino un debate como tal. Vamos a discutir ideas. No voy a pelear por tener la razón. Te voy a escuchar, tú escúchame, y tenemos que llegar a una, una conjunción de nuestras ideas para sacar una mejor idea, ¿no? Uh-huh. Que tome en cuenta, porque seguramente tú también tienes buenas ideas, mis ideas no deben de ser tan malas, pero en conjunto, pues... Claro. Ese es el ideal del Parlamento, ¿no? El ideal del Parlamento es, a ver, entiendo lo que quieres, dame chance de decirte cómo mejorarlo. Y tengo que decirte que ese ha sido un gran problema en la legislatura pasada y hoy, pues, con lo poco que llevamos, ¿no? Que de pronto, pues, pareciera que todo lo que viene de nosotros, pues, está mal o no puede ser así. Sí. Cuando creo que tenemos mucho que aportar. Creo que habemos gente que de verdad nos preocupamos por lo que está sucediendo en el país y que podemos aportar, y si nos escuchan, algo podremos poner, un granito de arena. Nada más es cuestión de voluntad. Y eso debería ser un parlamento. Totalmente de acuerdo. Si hubiera una política pública ideal que a ti te gustaría que surgiera, ¿cuál sería? O sea, ¿cuál es la política pública que digas, esto es lo que me encantaría que pudiera suceder en el país? Porque creo que con esto vamos a disminuir la pobreza, vamos a mejorar el crecimiento económico, no sé. Soy una convencida, Beto, de que el futuro del país está en la educación. Soy una absoluta convencida que en el momento en el que le demos el peso necesario a las políticas públicas en materia de educación, el país va a ser otro. Y no lo ha hecho este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior. O sea, no es algo de ahorita. Pero creo que en el momento en el que los gobiernos de verdad se preocupen por darle a México calidad educativa, calidad de infraestructura, calidad, no es posible que hoy tengamos esos niveles de deserción escolar, no es posible que hoy los niños sigan caminando 8 horas para ir a un salón de clases, no es posible que no contemos con evaluaciones, por ejemplo, para saber en qué nivel vamos o cómo vamos como país en materia educativa. No me queda la menor duda que en el momento en el que el país decida invertirle en educación, las cosas van a cambiar para todo. Me hace mucho sentido. Recientemente entrevisté a Marco Tulio, a lo mejor y lo ubicas, pero bueno, si no importa. Pero muy buen amigo Marco Tulio, y él es un profesionista en la educación, se dedica a la educación, y él escribió un libro basado en el pensamiento de Paulo Freire, uh-huh, que es un pensador brasileño que hizo toda una metodología, un contexto en cuanto a la educación, y justo a eso converge, ¿no? O sea, platica como todo el contexto de lo importante que es la educación, y menciona 2 términos, ¿no? Está el opresor y el oprimido, y mientras exista esa opresión, ¿no? El oprimido va a seguir queriendo ser oprimido, y el opresor, por todos los beneficios que tiene, va a seguir oprimiendo, y también lo hace a través de la educación, uh-huh, ¿no? Y la educación no, dígase, no nada más la escuela, ¿no? Sí, sino claro, la educación que damos en casa, la educación que damos en las empresas, etcétera, ¿no? Y justo converge en lo único que puede solucionar esa opresión entre opresor, oprimido, oprimido, opresor, es la educación, ¿no? Y yo comulgo con eso, porque al final eso te va a preparar para poder ser alguien en la vida y superarte, ¿no? Veníamos en el camino platicando. Yo no sabía de una noticia que salió de Jalisco, que encontraron una fosa, pero que muchísima gente estaba ahí. Bueno, o sea, que había muchos cadáveres, ¿no? Y justo fue en Jalisco, ¿no? Sí. Y cuando me contó, yo dije, no manches, increíble, ¿no? Y desafortunadamente, por esa falta de educación, la idiosincrasia del mexicano es, si quiero triunfar, el camino fácil es pues dedicarme a lo chueco, ¿no? Es que, a ver, con educación creo que resuelves muchas cosas. Por ejemplo, tienes un país con problemas de salud. ¿Con qué lo resuelves? Pues con educación para saber cómo tiene que comer la sociedad mexicana,
no sé, tienes un problema de financiero, ¿con qué lo resuelves? Pues con educación financiera desde las escuelas. Tienes un problema social, ¿cómo lo resuelves? Pues con educación cívica, ¿no? Sí. Es decir, todo tiene que ver con cómo formemos esta sociedad que va a construir el futuro de nuestro país. Pero mientras no le invirtamos a eso, mientras no sea una prioridad, pues entonces difícilmente los paliativos que estamos metiéndole dinero en todos los rubros, pues van a surtir efecto, ¿no? Porque lo básico no se está resolviendo, el problema de fondo no se está resolviendo. Está complicada la situación. Yo creo firmemente, que tú sí me representas. Gracias. Y la otra es que sé que tu caminar va a ser largo, te deseo todo el éxito del mundo, pero quisiera preguntarte, ¿cómo podrías fomentar la participación de los jóvenes en la política? Híjole, pregunto, no. Estoy explorándolo, ¿sabes? Es algo que he tratado de platicar mucho con los jóvenes y tratarles de decir que son parte de esto, que tienen que ser parte de esto. Que si no son parte de la toma de decisiones, pues un día van a ser adultos y se van a arrepentir de las decisiones que tomaron otros por ellos, ¿no? Sí. Y también les digo, para participar en política hay que tener paciencia. Y de pronto es algo que los jóvenes han perdido, la paciencia. Sí. ¿Por qué? Pues porque tú lo tienes en automático. Porque necesitas información y te vas a Google, porque quieres ver las noticias y te vas a X, o sea, todo es inmediato. Y en política, más que una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces, les digo a los chavos, a ver, no quiero que se acerquen a la política pensando en que hoy están participando en política y mañana van a ser regidores o diputados o presidentes municipales. Digo, por supuesto que tiene que haber espacio para los jóvenes, pero finalmente hay que tener paciencia para ir construyendo las cosas y saber estar en el momento adecuado. Entonces, creo que si entendemos la política como todo lo que tiene que ver con las decisiones públicas, todos tendrían que estar, ¿no? No significa que quieras ejercer un cargo público, ojo, sí, ¿no? Porque estar informado es hacer política. Sí. Poner sobre la mesa con tus cuates un tema de la agenda nacional es hacer política. Y no significa que por eso quieras ser presidente de la República. Significa que estás interesado en la conversación que está sucediendo en tu país, y eso tendrían que hacerlo todos los jóvenes todo el tiempo. Pero si tu interés es participar de la vida pública, ser parte de la toma de decisiones, bueno, lo que yo les digo es paciencia y constancia, porque hay que estar ahí y las oportunidades llegan, nada más hay que estar ahí y construir, y sobre todo saber cuáles son tus causas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te mueve? Y entonces vas a encontrar seguramente un camino en algún punto. Así que jóvenes, pongan atención porque la verdad yo tuve la fortuna de participar como coordinador de campaña de Carla Morel el año pasado para presidenta municipal. Todo surgió, yo sé finanzas y ella me dijo, échame la mano para que me lleves todas las finanzas de mi campaña. Está bien. De repente, oye, no hay quien haga esto, y luego no hay quien haga lo otro, y de repente el que estaba como coordinador de campaña dijeron, ¿sabes qué, brother? Pues te hacemos un lado y vamos a dejar a Beto. Y dije, pues bueno, lo asumo con responsabilidad y con esa confianza que me dio Carla. Ella es del PRI. Sí. ¿No? Y antes de eso, yo me llevaba, o me llevo todavía, re bien con Jessica de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y previo a eso, había entrevistado a Nazario, que es de Morena. Y lo que noté de los tres, aunque sean de partidos totalmente diferentes, buscan como un beneficio común, ¿no? A veces las formas no son las mejores, pero los tres tenían esta convicción de que vamos a luchar por al menos un Texcoco mejor, ¿no? Y una sociedad ahí en Texcoco mejor. Pero a lo que voy es, lo que sí vi fue mucha apatía justo en los jóvenes, en los temas de participación política, ¿no? Inclusive en estas pláticas de mesa, ¿no? Oye, ¿y tú qué opinas sobre...? ¡Qué flojera! Sí. Ya van a hablar de política. ¡Qué flojera! Sí, mero. Sí. ¿No? ¿Y por quién vas a votar? Pues no sé, ¿no? Sí. Uy, pero pues vamos a escoger a nuestro presidente. Pues es que pues, a lo mejor ni voto, ¿no? Entonces había mucha apatía. Por eso fue es que todo es lo mismo. Ajá. ¿no? Es que todos son lo mismo.
Y justo ahorita lo que pasó, y ahorita platicaba también con Bárbara, perdón que te esté anunciando, pero estaba platicando. Famosa Bárbara. Que justo en las elecciones pasadas Morena arrasó, ¿no? Y mucha de esa ola probablemente sí fue gente convencida, pero otra gente fue como, pues ya qué, ¿no? Cuando vieron ese resultado, que seguramente mucha gente dijo, no manches, ¿no? No quería que ganara todo, ¿no? Pues, pero ¿qué hiciste, cabrón? ¿No? ¿Te quedaste sentado en tu casa o fuiste y votaste como Dios te dio a entender? No sé. Pero el resultado fue avasallador, ¿no? E increíble en algún punto, ¿no? Nótese que sí cuenta, ¿no? Tu opinión, sí, claro. Tu participación. Tu voto, un voto de conciencia, y que sé que a veces sí es de flojera enterarte quién va para un lado y quién va para el otro, pero es necesario conocer la gente que va a estar levantando la mano por ti, aunque sea, ¿no? Porque hoy si los diputados creen que somos levantamanos, bueno, pues conoce quién va a levantar la mano por ti, claro. Cómo piensa, qué ha hecho, qué ha defendido, qué no ha defendido, y entonces decide si esa es la persona que quieres que te represente o no. Entonces, creo que sí hay que hacer conciencia, educación política, educación democrática desde la escuela, para hacerles saber la importancia que tiene la participación de la gente y la participación de ellos en las decisiones del país, ¿no? Inclusive en casa, ¿no? Sí. El hecho de darle participación, por ejemplo, yo voy al restaurante, y digo, sí. Es como una anécdota, ¿no? Yo voy al restaurante y de repente cuando estaba chiquito mi hijo y ahorita también mi hija, tú pide, ¿no? Tú opina, tú tienes tu voz, ¿no? Y de repente, señor, y dígame, y había meseros muy atentos o un gerente o algo así, y que llegaban y dime, y te escucho, sí. ¿no? Y otros como que, es un niño, ¿no? Sí, ¿Qué claro, va a ordenar? ¿Qué va a opinar? Él ¿qué tiene que opinar? Ajá. Pero pues desde casa también se puede hacer, o sea, sí. No esperar a que también la escuela te dé esta educación. Totalmente. Y todo esto, ¿no? Yo les venía platicando y creo, te veo a ti, que en algún momento tú aspires por algo mucho más grande que una diputación federal. ¿Cuáles son tus expectativas en el tema político? ¿Llegar a cargos más importantes? ¿Te ves como una presidenta de México? Yo creo que todos tenemos sueños y aspiraciones. Quien anda en esto y no tiene una aspiración, yo creo que miente, ¿no? Sí. Pero también sé que, como te decía, hay que esperar las circunstancias. Hay que ver qué sucede. Y yo te puedo decir que estoy lista para donde me pongan. Si es una diputación local, si es una presidencia municipal, si es lo que sea. Pero también estoy lista para seguir luchando en donde me toque, fuera de un cargo, Beto. Y creo que eso es lo más importante que tenemos que tener claro. O sea, yo estoy lista para seguir levantando la voz por mi país, por mis hijos, por mi familia, desde un cargo público o desde donde esté. Entonces, voy a esperar a que las cosas se den como la vida me lo ha puesto. La vida me ha puesto donde tengo que estar. Yo creo que la vida me va a poner donde tenga que estar en el momento en el que tenga que estar. Pero te mentiría si te dijera que no tengo aspiraciones. Por supuesto que las tengo. Ojalá, yo esperaría que sí, porque como te decía, me representas, y en su momento cuando estuve con Carla Morel, sí. Le decía, es que yo estoy contigo neta porque creo en ti, y sí. Muy bien hubiera podido estar con Jessica porque también creo en ella, y cuando conocí a Nazario le dije, también podría estar con él porque creo, tú fuiste la que me invitó, me fui contigo porque tú creíste en mí, y yo creo en ti, por eso pudimos hacer una buena mancuerna. Hoy a ti te digo, yo votaría por ti porque creo en ti, te conozco, Gracias. Conozco tus principios, tus valores, dónde creciste, cómo te desenvolvías, etcétera. Y creo que harías un muy buen... tendría que ser el principio de la elección, ¿no? O sea, es decir, que pudiéramos intentar conocer quiénes están ahí, sí. Para saber qué opinan alrededor de ellos y entonces decidir si es o no una buena propuesta. Porque a lo mejor tú no lo conoces personalmente, pero seguramente sí sabes de alguien que lo conoció, que trabajó, que o que el mismo internet te da las notas, ¿no? Sí. Y le googleas el nombre y ay, caray, cuando ves que gana cada perfil de todos los partidos, y que dices, puta, ganó, y con todo este historial de notas ahí que hablan mal de él, o de ella,
pues ciertamente tendríamos que elegir de esa manera, ¿no? Porque buenos y malos hay en todos los partidos. Y en todos lados, ¿eh? Así es. Entonces, ahorita porque estamos hablando de partidos exacto, políticos, pero... Así es, en todos lados. En todos lados se Entonces, cuecen habas. Finalmente, pues tendría que ser la persona lo que tendríamos que estar viendo, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿En quién te ves reflejada o quién te inspira? No sé, ¿tienes algún libro, algún personaje histórico, alguna película en la que tú digas, es que yo vi esta película y me inspiró, ¿no? O yo leí este libro y de ahí nació? No hay un personaje público que yo diga. Yo te puedo decir que admiro mucho a mi papá. Creo que mi papá es una gran inspiración para mí. Yo, ahorita que hablabas de tu familia y de cómo tomaban las decisiones, yo me acuerdo perfecto de mi papá sentándonos también en la cocina, exponiéndonos algo y preguntándonos nuestra opinión, ¿no? ¿Y qué opinas tú? ¿Y qué crees tú que debemos de hacer? Chiquititas. Sí. Entonces, para mí, la inspiración de escuchar y tomar decisiones con base en entender la realidad de cada quien, es absolutamente de mi papá. Y creo que es también un liderazgo nato, que en algún momento hubiera sido un gran político, se dedicó a la administración pública, pero no precisamente a los cargos de elección popular, pero estoy segura que hubiera sido un gran político. Oye, qué bonito. Normalmente hago esta pregunta y mencionan personajes históricos o algún libro, y tú te volcaste con tu papá. Qué padre, felicidades. Supe que tuviste un tema de salud muy fuerte. ¿Qué te pasó? Fíjate que, pues como todas las mujeres, cuando cumples los 40, entonces empiezas a tener la necesidad, por obvias razones, de revisarte, ¿no? Sí. Y entonces, pues ahí en la revisión médica me dijeron que tenía que hacerme otros estudios, y ya sabes, cuando te dicen biopsia, cuando te hablan, ay, híjole, te pasa saliva y dices, Dios mío. Pero bueno, afortunadamente lo hice, afortunadamente, es más, soy de el pequeño porcentaje de mujeres que tiene la posibilidad de hacerse estudios que le digan qué está sucediendo. Y esto no debería ser un privilegio. Tendría que ser un derecho de las mujeres. Totalmente. Afortunadamente no fue nada. Afortunadamente el estudio lo que comprobó fue que no era nada. Y eso me dio mucha tranquilidad. Pero yo pienso en todas estas mujeres que cumplen 40 años y que no pueden hacerse ningún estudio ni a los 41, ni a los 42, ni a los 43, y que simplemente llegan ya a consulta con un problema avanzado, que ya no tiene solución. ¿Qué pasó por tu mente cuando te dijeron, tiene que hacer otros estudios? Obviamente lo primero es miedo. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero lo segundo fue, le vamos a entrar, justo como tú decías con lo tuyo. Le vamos a entrar, no tengo opción, tengo hijos chiquitos, no tengo opción, hasta donde tope, lo que salga, como salga. Ese fue mi segundo pensamiento. El primero fue miedo, pero el segundo fue, pues le vamos a dar con todo. ¿De qué te agarras en esos momentos? De mi familia, absolutamente. Del saber que me necesitan, del saber que todavía soy un factor importante en sus vidas. Quizá a los 18, 19 años ya no lo sea, ojalá que no lo sea, porque eso quiere decir que entonces los crié de manera correcta, porque cuando los hijos pueden crecer libres, sí, como fue mi caso, entonces quiere decir que hiciste un buen trabajo como padre, ¿no? Porque les diste todas las herramientas y pueden volar solos. Totalmente. Hoy no, hoy sé que todavía me queda un buen tramo por acompañarlos, y obviamente ese era mi agarre, ¿no? De decir, pues todavía tengo pendiente muchas cosas con ellos, así que por eso decía, vamos a darle para adelante, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí creo en Dios. En las últimas 2 entrevistas, a las personas que entrevisté son ateos. Uh-huh. Pero dentro de la entrevista había momentos de su vida que platicaban que había cosas inexplicables, ¿no?
pero su firme convicción de que son ateos está presente, sí. ¿no? Pero Anaís, voy a citar un poco a Anaís. Anaís de Melo es una actriz que participó en estas sexicomedias de los 70s, 80s, ¿no? Fue muy famosa, participó con Ringo Starr, no nada más en las sexicomedias, sino también en Hollywood y todo esto, ¿no? Y ella es atea, ¿no? Pero su historia que nos platicaba, recayó mucho en las drogas y todo esto, y decía que lo que ella le hizo como reaccionar fue que de repente escuchó una voz que le decía, no puedes tener una vida así. Yo te hice para triunfar, para ser alguien en la vida, con un propósito, ¿no? Y de repente, así como que, ¿qué chingados está hablando, no? Y salió y actualmente lleva 40 años sin drogarse y es una persona, una publirelacionista exitosa, etcétera, ¿no? Pero dice, yo soy atea, pero no sé cómo explicar todo eso, ¿no? Y yo le decía, yo lo explicaría con Dios. Claro, ¿no? claro. De la manera en la que entiendas Dios, ¿no? Ajá. Es decir, yo respeto que mucha gente pueda entender a Dios de múltiples formas. Creo que eso es necesario, entender que no todos lo entendemos de la misma forma. Pero sí creo en esa fuerza superior que no me ha soltado en ningún momento y que es esa fuerza superior, ese Dios, el que me ha puesto en el lugar en el que estoy, para bien o para mal. El aprendizaje, el crecimiento, las bondades, todo es el resultado de alguien superior que me ha llevado de la mano. Sí, creo, absolutamente. Coincido contigo. Si tuvieras una varita mágica y pudieras hacer algo, una sola cosa en cuestión de política, no hablemos de lo que ya hablamos de la educación, sí, pero que tuvieras una varita mágica en política y que dijeran, esto es lo que me gustaría que sea, ¿qué sería? Ay, pues esa comprensión de poder saber que podemos sumar todos, ¿sabes? Es como quizá un poco idealista, pero así como, ok, tú traes esta idea, oye, pero ¿y si le damos por acá? ¿Y si le damos por acá? Y entonces hacer un solo proyecto donde estén las visiones conjuntadas y donde tomes en cuenta al otro, creo que eso sería lo ideal. Excelente. Pau, pues para ya ir cerrando la entrevista, hacemos un ejercicio. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Al contrario. El ejercicio consta de lo siguiente. Este video nosotros lo subimos a YouTube, ¿no? Y es la entrevista completa y después hacemos clips. Y va a estar ahí en la red. Cuando esté en la red y tu familia lo vea, porque el contexto familiar es muy importante en todo tu crecimiento, toda tu vida. Cuando estén viendo este video, porque lo van a ver en algún momento, ¿no? Ya sea el día que lo publiquemos, en un año, en 10 años, no sabemos, pero lo van a ver en un momento. ¿Qué te gustaría decirles cuando estén viendo este video? Empecemos por Adrianita. ¿Qué te gustaría decir? Ay, la más chiquita de mis hermanas, mi cómplice, que yo le agradezco, que ha sido mi cómplice a lo largo de toda la vida. Es la hermana con la que haces la travesura, es la hermana con la que juegas y te peleas, pero es la hermana que está puesta siempre, a la hora que sea, a la hora que se necesite. Yo me encargo, no te preocupes, y que solo puedo darle las gracias por toda su disposición siempre, por ese corazón enorme que tiene para poder estar siempre. Para mí, para mi esposo, para mis hijos, porque es maestra de kinder, Sí. Entonces siempre estuvo ahí con mis hijos pendiente de lo que necesitaban en la escuela y todo. En pandemia fue su maestra de Mariano, wow. Porque hicieron un grupo burbuja y entonces ella sacó adelante su segundo de kinder. Entonces, que es de verdad indispensable en esta dinámica de familia que tengo hoy fuera de casa, ¿no? Saludos, Adriana. Saludos. Qué bonitas palabras. Val. Híjole, Val es nuestro ángel de la guarda. Val es tú sabes, es el médico de la familia, es la doctora, y verdaderamente siempre está ahí
a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, Valeria, me duele la muela, mis hijos, tiene tos, los mocos, a Jonathan no sé qué, esto, el otro, es el ángel de la guarda de la casa, igual, con otro corazón. Es que, ¿qué te puedo decir de mis 2 hermanas? Tienen un corazón inmenso y lo único que tengo para ellas es agradecimiento y pues puras palabras bonitas para ellas, la verdad. Son 2 mujeres exitosas, son el ejemplo de que el éxito no tiene que ver con lo que hagas, sino con la pasión con la que lo hagas. Yo creo que Valeria es una doctora exitosa por el corazón que le pone a cada uno de sus pacientes. Y Adriana lo mismo. Adriana es una mujer exitosa, siendo en su momento maestra de kinder, porque le inyectaba toda la pasión a lo que hacía para sacar adelante a su grupo. Entonces, el éxito no tiene que ver con lo que haces, sino con el corazón con que lo haces. Tienes toda la razón. Saludos también, Val. ¿Qué te gustaría decir a tus hijos? Empecemos por la chiquita, Isabel. Ay, a Isabel que no hay nada que no puedas hacer, hija. No hay nada que esté fuera de tu alcance. Que con la fuerza, con la determinación, con la valentía, todo lo que quieras hacer, lo vas a hacer. No significa que tengas que seguir los mismos pasos que tu mamá. No significa que tengas que seguir los mismos pasos de tus tías. Tienes que encontrar tu camino y hacerlo de la mejor manera. Yo no me cansaré de decirles como mi papá me dijo, vinieron a este mundo para ser felices. Hagan lo que hagan, sean felices, punto. ¿Y para tu hijo? Bueno, mi hijo es con quien me estrené como mamá. Sí. Y que le agradezco, obviamente, enseñarme el valor de tener hijos, el valor de compartir esta enseñanza de vida, el valor de tener de dónde agarrarte, sí. El valor de la inspiración, el valor del verdadero amor, de ese amor que das por los hijos. Él me lo enseñó. Él me lo enseñó y después obviamente lo repliqué con Isabel, pero fue la primera vez, fue el primer contacto de tener a tu cargo algo tan pequeñito que sabías que dependía de ti y que había que sacar adelante. Entonces también es mi inspiración. A Jonathan. A Jonathan, que le agradezco por sobre todas las cosas, todo el apoyo y el amor con el que ha recibido todos mis retos profesionales, que lo elegí y me eligió, y estoy segura que no nos equivocamos, que lo veo y lo admiro, además, porque yo jamás me hubiera podido casar con un hombre que no admirara, y yo lo admiro a él porque tiene su propia carrera, tiene su propio ritmo, tiene sus propios sueños, y está trabajando para construirlos. Y me encanta que seamos una pareja que paralelamente va construyendo, pero que también sabe hacer equipo y apoyarse. Me encanta. Que lo amo y que de verdad es parte fundamental de todo lo que he logrado y lo que pueda lograr. Wow. Con tu mamá, doña Otilia. Híjole, a mi mamá igual. No tengo otra cosa más que agradecimientos para ella por esta resiliencia con la que todo el tiempo actúa y este carácter además que nos heredó, porque ciertamente si yo tengo carácter es gracias a la señora Oti, pero siempre ahí, siempre puesta para ayudar, siempre puesta para impulsarnos, siempre puesta para apapacharnos, para cuidarnos y para consolarnos todo el tiempo, ¿no? Cuando de pronto llegabas de la escuela y te iba mal, cuando has tenido un mal día de trabajo, mi mamá es mi apoyo fundamental y que le agradezco a la vida, obviamente, de haberla tenido desde siempre y que soy afortunada en tenerla. Qué bonito. Para tu papá. Mi papá, hay cosas que creo que me dan mucho orgullo. Una de ellas es haber llegado aquí y que mi papá lo haya visto. Que mi papá sea testigo de lo que estoy haciendo aquí era fundamental. Y yo le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de que mi padre lo viera. Porque él sabe que hemos sido cómplices de pronto en todo esto, en
en que lo consulto de pronto cuando tengo alguna duda sobre qué hacer, y siempre ha sido un consejero muy certero. Es alguien que siempre escucho y que siempre escucharé. Así que le agradezco obviamente todo este acompañamiento que he tenido toda la vida. Gran parte de las decisiones que he tomado y del reto de irme sin miedo ha sido gracias a él, a que siempre me ha dicho, tú dale, hija, tú dale. Y le he dado. Pau, muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Te expresas súper bonito. Espero que cuando lo escuchen lo valoren como yo lo estoy valorando. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, solo agradecerte que hayas pensado en mí. Es tu espacio y aún así decidiste voltear 20 años atrás y ofrecerme platicar contigo, y que lo valoro, lo aprecio, y que cuando le platiqué de hecho a mis hermanas es que voy a ver a Beto Bobadilla porque vamos, ¡qué padre! Obviamente te tienen tienen grandes recuerdos de ti, pero yo personalmente valoro de verdad que 20 años después podamos seguir aquí platicando de esta misma manera, después de toda la diversión que tuvimos, porque tuvimos un sinfín de aventuras cuando fuimos adolescentes, y cómo nos divertíamos con ese grupo de amigos, y que hoy la vida nos tiene aquí sentados, platicando de frente, y que si hace 20 años nos hubieran dicho, es que en 20 años ustedes van a estar sentados platicando sus vidas, y ella te va a contar lo que hizo, y él te va a decir, hubiéramos dicho, ¿eso qué? Claro que no va a suceder. Y hoy la vida nos tiene aquí platicándonos y disfrutando todo nuestro andar. Así que yo te agradezco mucho. No, el agradecido soy yo. Me siento honrado. Aparte de que nos abrieron el espacio aquí en la Cámara de Diputados. Además es un edificio súper bonito, emblemático, y que además nos entusiasmó, ¿no? Hemos hecho entrevistas fuera de la Quinta, que es donde la sede, patrocinador oficial. y ha sido como la logística como complicada. Y hoy tú nos las hiciste bien fácil, desde el oficio, desde que Bárbara nos recibió, la botanita, la agüita, todo estuvo con todo el gusto del mundo, porque además obviamente pues es verdaderamente pues, la casa de todos los mexicanos, ¿no? Este edificio público pues tendría que entrar cualquier persona, y cuando tengo la oportunidad de que puedan accesar, porque ciertamente no es fácil llegar como ciudadano y decir que quieres entrar, desgraciadamente hay controles que no dependen de mí, sí. Pero cuando tengo la oportunidad de que mucha gente la visite, pues creo que deberían de hacerlo mucho más seguido la gente, así que bienvenidos. Muchísimas gracias. Síganos, denle notificar, suscríbanse. ¿Cuáles son tus redes? Todas. @PaulinaRubioFDZ en TikTok, en X, en Facebook y en Instagram. ¿En cuál estás más activa? En todas, verdaderamente sí, en todas estoy subiendo todo el tiempo lo que hacemos, sobre todo para informar. Me gusta mucho que la gente sepa. Si ustedes se meten a mis redes van a ver que estoy avisando en este momento estamos votando esto, lo estamos votando, me subí a posicionar por esto, en contra de esto, a favor de esto, todo el tiempo. Creo que esa es la esencia de que seamos transparentes y sobre todo una sociedad informada. ¿Qué está sucediendo ahí adentro? Ok, no podemos entrar, pero vamos a ver qué está sucediendo ahí adentro, qué se está votando y quién lo está votando. Ahí están, síganla, que les prometo, tiene mucho futuro esta muchacha. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias.